Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en Diputado TV. Te invito, vamos a ver juntos resumen de noticias. Dale. Vamos con Débora de Urrieta, ¿no? De Urrieta, ¿con qué estamos primero? A ver. Bueno, con la ley hojarasca, ya que la vas a tener que estudiar esta semana, qué suerte para leerla, porque va a ser derogas el artículo o la ley, tanto es como elige tu propia aventura, viste que venís, bueno, vas a tener que agarrar cerca de 70 leyes para ver qué es lo que estamos derogando. Bueno, esta iniciativa que tiene como autora a quien vos mencionabas, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que como te comentaba tiene como objetivo derogar unas 70 leyes, todas ellas sancionadas durante el siglo XX, en muchos casos durante lo que fueron los gobiernos o las dictaduras de la Argentina, ¿no? De hecho, publicó el propio Sturzenegger un ranking de dónde provenían la mayoría de las leyes. Salió en primer lugar igual Isabelita Perón. Bueno, mirá vos. Viste, después te lo paso, si querés. Porque es un gobierno muy corto el de Isabel, ¿viste? por eso Me llamó la atención lo mismo. Un año y pico, sí. Sí. Y de Isabelita, no es el de Perón y demás. Bueno, claro, no. Dice, lo que plantea también esta iniciativa es lograr un cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y más justo, y una Argentina con mayor libertad, ¿sí? Bueno, cuando Sturzenegger presenta esta iniciativa se basa en una premisa que dice, que cita a un jurista de los Estados Unidos, Grant Gilmore, ¿o cómo se pronuncia? Gilmore, supongo, estoy leyendo. El inglés mi inglés es básico, no te creas. ¿Qué es lo que plantea este jurista? Cuanto más leyes, peor será una sociedad. En el infierno no hay otra cosa que la ley. Así que ese es el punto de partida para impulsar esta iniciativa. O sea, mientras menos leyes tengamos, más cerca estamos del paraíso, ¿no? Menos es más, es la premisa general que podría gobernar el Ministerio de Regulación que conduce Sturzenegger. Exactamente, bueno, y él encontró... Todo lo que no está prohibido está permitido. Está permitido, por ahí, claro, exactamente. Sí, ¿viste? Sí. Tenés múltiples lecturas de esta iniciativa que la venimos esperando desde hace meses, que cuando Sturzenegger presenta los motivos para derogar estas leyes, enumera 6 de ellos. El primero es que limitan la libertad individual y restringen los derechos de la propiedad. Otro motivo por lo que eliminan leyes es porque son leyes que justamente eliminan trámites inútiles y sin sentido, porque también fueron leyes superadas, actualizadas y mejoradas por otras iniciativas. Viste que por ahí una ley amplía y toma leyes anteriores, pero las leyes anteriores no se derogan o se van modificando. Bueno, directamente las eliminan. También plantea que son leyes que en la actualidad resultan obsoletas por los cambios tecnológicos. Por ahí... Vos que trabajás mucho estas cosas, averiguá, pero hace unos años, Alberto Rodríguez Sá, ¿te suena? Sí, me el suena actual un poco. gobernador, ex gobernador de la provincia de San Luis, sí. Pero durante mucho tiempo fue senador por la provincia de San Luis. Sí. Y él había elaborado un proyecto que yo creo que en algunos aspectos avanzó, que era también derogar 1000 y pico de leyes viejas. Exacto. A lo mejor esta hojarasca se salvó de aquella eliminación, pero hay un famoso proyecto de Rodríguez Sá que era eliminar 1000 y pico de leyes que van quedando con el tiempo. Algunas eran ordenanzas, como no escupir no salivar en la vereda, y otras eran leyes que van quedando. Y también hay una página web que siempre Amanda la comentaba, que era todas las leyes de la dictadura, claro. Hay desde las leyes de sangre hasta la ley de administración financiera. Hay un montón de leyes que provienen de la dictadura como para tenerlas en el radar, y muchas de esas también deben haber quedado rararísimo que no se hayan eliminado antes. No es la ley de administración financiera, es la de otra. No, es otra. Bueno, pero que también es importante. Después, otras leyes, otros motivos por los que se derogan leyes es que dejaron de tener sentido porque definían obligaciones para instituciones que dejaron de existir. Y por último, que crean organismos con financiamiento público cuando deberían solventarse a sí mismos. Así que ahí yo pondría mucho la lupa para ver por dónde van estas iniciativas, que como bien comentabas, algunas ya fue anticipando a través de sus redes sociales el ministro, pero lo cierto es que todavía... Ahora dicen, en las últimas horas nos acaban de avisar que ya ingresó el proyecto, pero que recién se publicaría mañana. En la última reunión de la semana pasada de lo que es energías y combustibles, presidida por la diputada Lorena Villaverde, hablando sobre este tema de un marco regulatorio para el hidrógeno en nuestro país, este hidrógeno verde, que sabemos que hay un tema que es el económico, que hay que resolverlo, que hay que darle también una factibilidad a esta transición energética y a emisiones bajas en carbono
lo antes posible. Sí, ya lo hablábamos también con el metano. Bueno, ahora también es momento de hablar de la transición energética a partir del hidrógeno verde, y este proyecto apunta a regular la industria del hidrógeno verde y de las bajas emisiones de carbono, que es lo que se está buscando. Para esa forma también no solamente transicionar en matriz energética / económica / productiva, sino también en la forma en la que, con decir productiva es la exportación hacia otros lugares del mundo, y por supuesto también ayudar al planeta y disminuir de esta forma el cambio climático, que es algo que nos compete y tenemos que hablar y tenemos que trabajar sobre el mismo. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, también destacó a la Argentina como una pionera en el hidrógeno verde, como una de las más importantes a nivel mundial. Por lo tanto, dijo en textuales palabras que sería una lástima que Argentina no pique en punta en cuanto a un marco normativo que regule de verdad esta actividad, como es la explotación, la generación de hidrógeno verde. Y estamos hablando también de una matriz productiva muy importante, ya en lo que es el presente y el futuro. La iniciativa también busca atraer inversiones y, lo que les decía, es sostenible, es cambios en la matriz productiva / económica, a partir de todo un trabajo de sustentabilidad, y de esa forma también modificar la matriz energética nacional. Me voy a ir a algunos testimonios, porque por supuesto estuvieron representantes, en este caso del Ministerio de Energía de la Nación, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que explicó que la ley de bajas emisiones comprende el hidrógeno verde y que el objetivo es pensar en una norma esencialmente energética que regule un combustible que nos va a regir durante los próximos años. Mariela Beljanqui también, que es subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, dijo que el Congreso esté tratando este tema es muy importante, pero además el hidrógeno verde y de bajas emisiones son una de las posibilidades que tiene la Argentina, no solo para hacer nuestra propia transición, y es lo que les decía al principio, hacia una economía más baja en carbono, sino también en los productos de exportación. Por otro lado, Amador Sánchez Rico dijo que, quien es embajador de la Unión Europea en Argentina, el hidrógeno es una de las iniciativas más transformadoras y visionarias en el ámbito de la energía global, y es fundamental generar un marco normativo que guíe y acompañe a este sector que es reciente. El potencial de la Argentina en lo que es la producción de hidrógeno verde y renovable es una realidad. Es un actor nuevo, se estima que el 14% de la matriz energética mundial va a ser cubierta por hidrógeno en el 2025. Realmente los números son muy importantes, por lo tanto es un proyecto que se está trabajando, se va a continuar conversando también en este caso en las reuniones informativas de energía y combustibles. Don Marcos, cuéntenos. Vamos a anticipar un debate que se va a venir dentro de las próximas semanas en la Cámara de Diputados. Lo mencionamos la semana pasada, vamos a reproducir en placas. Emplazamiento de las comisiones de asuntos constitucionales, de peticiones, poderes y reglamento, votado la semana pasada en el recinto, moción de encuentro federal del diputado Gómez Carreño, para que a partir del 16 de octubre haya 2 reuniones informativas de estas reuniones conjuntas, y luego a fin de mes para dar dictamen a un tema en particular que tiene que ver con la modificación de la ley 26.122, que es el régimen de los decretos de necesidad y urgencia, un proyecto de ley que fue presentado por Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora nacional. El gobierno kirchnerista estaba en su inicio y pintaba para ser de largos años y de varios mandatos, y la senadora en ese momento presentó lo que es el marco normativo actual que rige a la vigencia de los decretos de necesidad de urgencia. Recordemos, y lo hemos visto mucho este año, el Poder Ejecutivo hace un decreto de necesidad de urgencia, llega al Congreso, se discute en la bicameral de trámite legislativo en un plazo de 10 días de su llegada. A partir de esos 10 días puede ir a los recintos y solo pierde vigencia el DNU si las 2 cámaras lo rechazan. Cosa que hemos visto una sola vez en la historia, como marcó Guido hace un rato, y es en el DNU de los fondos reservados de la CIDE. El resto de los DNU que han hecho todos los presidentes desde ese proyecto de Cristina a la fecha han quedado vigentes por no haber sido rechazados por el Congreso.
Ese es el mecanismo que rige actualmente a los DNU. Agos Carreño, en su moción para emplazar, mencionó más de 15 proyectos que tienen estado parlamentario, es decir, que han sido presentados entre el año pasado y el actual, y también pidió poner a la vista proyectos anteriores a la fecha, es decir, que no tienen estado parlamentario, pero pueden estar sin ser tratados, pueden ser observados por los diputados. Entre ellos mencionó a 2 proyectos que es una forma de incentivar al PRO que también acompañe la discusión. Es un proyecto de Patricia Burch cuando fue diputada, de hace más de 10 años, y un proyecto de Silvia Nospelato. Es decir, el PRO en años anteriores ha presentado también modificaciones o proyectos que buscan modificar este tema. ¿Qué podemos marcar como nexos comunicantes entre los proyectos? Se intenta discutir los alcances de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y su conformación, la cantidad de diputados y senadores que tiene, los plazos para la vigencia de los DNU y el mecanismo de aprobación y de vigencia de los DNU también. Estos son los 3 ejes centrales de en los que se meten los proyectos de ley y que buscan modificar de la ley actual. Traje una reseña general de 3 proyectos, uno de bancadas distintas. El primero de Agos Carreño, que es el que hizo la moción y llevó adelante el pedido de emplazamiento. 10 días desde la llegada al Congreso del DNU para que sea tratado en la Comisión Bicameral, tal cual es ahora. Vencido ese plazo, 3 días hábiles para tratarlo expresamente en el recinto. Y ante el solo rechazo de una Cámara, el decreto queda derogado. Se simplifica la forma en que es rechazado un decreto. Con la votación negativa de una sola de las 2 cámaras, ya pierde vigencia el decreto según la propuesta, el proyecto que ha presentado el diputado de Encuentro Federal, Agos Carreño. Vamos a otro proyecto más. Carla Carrizo de la UCR es uno de los proyectos que tiene más firmas dentro de los radicales, que son varios. El DNU tiene que ser aprobado para que no sea derogado. Esto es, invierte un poco la carga actual. Por quedar sin tratamiento no alcanza. Perderán su vigencia aquellos decretos de necesidad de urgencia que no sean considerados por ninguna de las cámaras dentro de los 60 días corridos. Si alguna lo aprueba dentro de ese marco, da otros 30 para que lo haga la otra cámara. Pone plazos para que el Congreso los trate, si no, pierden y caen en su vigencia los decretos. Esto es un poquito más, incluso más complejo para el gobierno, si llega a aprobar una iniciativa de este estilo. Y por último, el bloque que tiene quizás en el principio una resistencia por ser un proyecto de ley creado por Cristina Fernández de Kirchner, líder de un sector importante del bloque. Lo han presentado Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez, 2 masistas, pero en las firmas hay varios diputados de otras extracciones e incluso que uno pudiera ubicar dentro de lo que es el riñón kirchnerista. Una de las 2 cámaras, con el rechazo de una de las 2 cámaras, pierde vigencia el decreto de necesidad de urgencia. Esto es similar al de Agos Carreño, pero además hablan del plazo para tratarlo. Vencido el plazo de 30 días sin que ambas cámaras se expidan por la aprobación del decreto, convirtiéndolo en ley, el mismo pierde vigencia, dice el texto de este proyecto de ley, que también tiene un mix de las 2 que compartimos anteriormente. Se van a tomar el tiempo para recibir en 2 reuniones informativas la visita de expertos y recibir las exposiciones. Recién ahí dar un dictamen. Tiene que llegar la oposición consolidada en un acuerdo importante para sostener la mayoría que supo construir en universidades y en movilidad jubilatoria y avanzar en este DNU. Si avanza una reforma del DNU, hay un escenario político donde se consolida una mayoría opositora versus el tercio para defender los vetos del presidente. Se va a un esquema en donde los números quedan más o menos en ese parámetro. Una oposición que se aleja del oficialismo. Encuentro Federal cada vez está más alejada del oficialismo en las últimas votaciones, y veremos si avanza esta posibilidad de modificar la ley de DNU. En principio hay emplazamiento y las comisiones
lo van a tener que discutir por mandato del recinto. Gonza, cambiamos de tema, hablamos de los diferentes proyectos, hablamos un poco de la actividad en este Congreso Nacional. Exactamente, Fer, sin antes obviamente mandar un gran abrazo a toda la familia del diputado Estefani en este duro momento para ellos. Vamos a hablar de un proyecto que va a tener su lugar mañana en la comisión respectiva de las personas mayores, porque hay distintos proyectos que se han presentado no hace mucho tiempo atrás, durante este año, que tienen que ver sobre el buen trato y la no violencia contra las personas mayores de edad. Hay una cierta preocupación en este sentido y sobre todo para capacitar a todos los organismos del Estado que, lógicamente, en sus distintas áreas tienen un cierto trato, un contacto directo con personas mayores de edad, y no solamente en lo que significa la atención. Cuando se planifica una iniciativa, por ejemplo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, así como también en algún momento se empezaron a incorporar cuestiones vinculadas a, y por ley está esto mismo, a lo que significa la diversidad de género, la perspectiva de género, para decirlo exactamente. Bueno, también es la idea de un poco concientizar qué cosas están bien y qué cosas están mal a la hora de poder generar discriminación, a la hora de bajarle o subirle la autoestima a las personas mayores de edad. Bueno, esto lo estamos diciendo a grosso modo, ¿no? Bueno, este es un proyecto, digo porque posiblemente se genere un dictamen de 3 iniciativas que se van a poner en consideración mañana en la Comisión de Personas Mayores. Vamos a repasar. Una iniciativa es de Gisela Marciota, de Unión por la Patria, que es la presidenta de esta Comisión de Personas Mayores y que pertenece a, o representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El otro proyecto es de Luana Volnovich, de Unión por la Patria y representante de la provincia de Buenos Aires. Y dentro de las diputadas que firmaron junto con Volnovich está justamente Gisela Marciota y también está la diputada Marcela Paso. Las 3 de Unión por la Patria. Es un proyecto mucho más complejo en cuanto al texto, en cuanto a la intención y a lo que especifica en la iniciativa respecto a lo que es la iniciativa de Gisela Marciota que presentó de manera personal. Y otro proyecto de la diputada Gabriela Besana del PRO, representante de la provincia de Buenos Aires. Empecemos a repasar cada uno de los mismos, obviamente en aspectos muy no tan complejos, sino más bien en un panorama más amplio para entender un poquito de qué se trata cada uno de ellos. El proyecto de Gisela Marciota básicamente apunta a una capacitación obligatoria para lo que significan los derechos humanos y el buen trato para las personas mayores de edad, dirigido directamente al personal, directo o indirecto, de los medios de comunicación. Este es el primer proyecto, ¿sí? Para que se entienda. Después, Gisela Marciota firmó un proyecto que vamos a repasar ahora, que es el de la diputada Volnovich, que también ha firmado y que acompaña a Marcela Paso. Este es un poquito más complejo y tiene que ver con promover y garantizar, es lo que busca, la eliminación de toda forma de discriminación y de violencia contra las personas mayores de edad. Entre otros aspectos, ¿no? Pero esto es el principal, donde más hace foco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los distintos artículos especifica algo que vamos a ver en la siguiente placa, los tipos de violencia. Porque uno dice, ¿cómo se da la violencia a las personas mayores de edad? Bueno, pueden ser físicas, obviamente, que afecten su cuerpo, psicológicas, que causan un daño, por ejemplo, emocional, sexual, con amenazas, por ejemplo, hacia su aspecto sexual, económica, hablando de la perturbación, por ejemplo, de sus bienes, y patrimonial, simbólica, política, digital o ambiental. Esto obviamente todo lo que puede llegar a afectar en estos distintos tipos de violencia a las personas mayores de edad. Y después tenemos en la siguiente placa las modalidades de violencia que se pueden dar de manera doméstica, institucional, en residencias gerontológicas, o bueno, en los hogares,
como se conocen generalmente los hogares de abuelos, en lo laboral, en lo sanitario y en lo mediático. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Es promover y fortalecer la implementación de servicios integrales de asistencia, generar campañas de difusión, obviamente donde los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, y también una línea telefónica única, gratuita y accesible. Esto iría aparte de lo que hoy existe como la línea 144, que ha cambiado de dirección a partir de julio, agosto de este año. Pero además intenta conformar un sistema de promoción y protección integral, crear una Defensoría Nacional de las Personas Mayores y obliga a una capacitación en los órganos administrativos y estatales justamente para distintos aspectos, que ahora en un ratito los vamos a repasar. ¿Qué propone el proyecto de la diputada Besana del PRO de la provincia de Buenos Aires? Promover el buen trato con un régimen de protección integral. Empezamos a ver algunas coincidencias en este sentido, por lo cual entendemos que mañana tal vez se busque una iniciativa en común o se firme directamente, porque esto conlleva un gran trabajo de asesores. Sensibilización, capacitación y difusión contra el maltrato y la violencia de las personas mayores o contra las personas mayores. Y el contenido obviamente tiene que estar tomado, agarrado de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Pero además tener datos estadísticos de los datos de los casos de violencia, que esto en este proyecto lo que propone la diputada Besana es que se tomen directamente, no creando una línea telefónica nueva, sino más bien directamente de los llamados telefónicos que llegan a la línea 144 y que se tome registro de los mismos, ¿no? Justamente para que se pueda tener lógicamente una estadística mucho mayor. Para terminar justamente con esto, algunos aspectos rápidos de cómo sería esa capacitación, teniendo en cuenta perspectiva activa y saludable de la vejez como parte del curso de la vida, consideración de la identidad de género y la diversidad de las personas mayores, algo muy importante, la erradicación de imágenes, actitudes, prácticas discriminatorias contra las personas mayores, la supresión de estereotipos negativos basados en prejuicios y la infantilización de las personas mayores, el buen trato y la atención preferencial, el respeto de la autonomía y las libertades, la promoción de la accesibilidad y movilidad, el reconocimiento de la igualdad en las condiciones de ejercicios en derechos, la participación y el protagonismo y la interacción en las personas mayores con las demás generaciones, es decir, con los más jóvenes, la dignidad e integridad en todas las dimensiones de la vida y el adecuado acceso a la justicia de las personas mayores. También hay un foco puesto muy importante respecto a la tecnología y las nuevas tecnologías para la propia autonomía de las personas mayores. Mañana será un tema muy interesante. Estuve viendo, bueno, que dentro de la convocatoria están estos 3 proyectos. Veremos si han hecho un texto en común, porque se notan muchas coincidencias en el mismo. Y es más, uno de otro pueden tomar varios puntos, varios artículos y generar un texto obviamente mejorador. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a Incluidos, Noticias sin Límites. Y como en cada programa, Alejandro y yo, Arelis, vamos a compartir con ustedes todas las noticias de actualidad de la Honorable Cámara de Diputados y otras noticias de actualidad nacional e internacional. El gobierno inicia discusiones sobre la ley hojarascas y el presupuesto. En un contexto legislativo agitado, el gobierno liderado por Javier Milei ha decidido avanzar con la discusión de la controversial ley hojarascas que propone la eliminación de aproximadamente 70 leyes obsoletas. Esta semana se inaugurará esta mesa política con aliados legislativos buscando asegurar el apoyo necesario en el Congreso. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está al frente de esta iniciativa que busca derogar normativas vigentes desde distintas épocas, algunas de ellas provenientes de gobiernos democráticos y otras de dictaduras. Paralelamente, el debate sobre el presupuesto 2025 se intensifica en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios del gabinete están convocados para defender la propuesta del presidente Milei. Vamos al corte y ya volvemos con resumen de noticias aquí en Diputado TV. Dale.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Y aquí estamos. Seguimos, continuamos. En resumen de noticias. Esto es Diputado TV. Mira. Quien visitó ayer el Parlamento, la comisión, es la señora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. En el ida y vuelta, entre otras cosas, la funcionaria dijo. Bueno, mire, la decisión respecto a la comisión la tiene el presidente de la comisión. Hay muchos funcionarios que tienen que venir, hoy estaba ya determinado la presencia del titular del ANSES. Pocos diputados hicieron muchas preguntas, quizás hubieran podido democratizar un poco más y hacer una pregunta cada uno y hubieran podido preguntar todos. Nosotros estamos siempre abiertos, vinimos con todo el equipo, listos, preparados, como ustedes vieron, contestamos todas las preguntas, tenemos respuestas claras, tenemos un plan claro de lo que queremos hacer en la seguridad. El presidente Milei tiene un plan muy claro de lo que nosotros representamos en seguridad, orden público, seguridad ciudadana, seguridad contra el crimen organizado, así que así vamos a seguir y así vamos a trabajar de aquí en adelante
con limitaciones presupuestarias como tiene el país, pero con la vocación y la voluntad de salir adelante y ser el país más seguro de América Latina. Mire, a ver, es mezclar peras con bananas, no se puede. Un país sin inteligencia es un país que puede tener problemas. Hay que recordar que la Argentina tuvo 2 atentados, entonces no se puede vivir sin inteligencia porque podemos ser atacados en cualquier momento. Entonces, no es que la plata a los profesores, uno puede tener ese dinero y no para los profesores. Tiene que tener, digamos, hay algo para los profesores y hay algo para inteligencia. Pero imagínese usted si con la situación mundial que existe, la Argentina estuviera indefensa. No podemos estar indefensos. Nuestros ciudadanos no pueden estar indefensos. Es un problema de millones de estudiantes que no pueden estudiar porque algunos pocos toman las universidades. Si ellos tienen esa decisión, que lo hagan. Nosotros consideramos que es mucho mejor, y sobre todo ahora que es fin de año, que tienen exámenes todos los alumnos, que puedan terminar el año. Pero si, digamos, hay muchos estudiantes y muchas universidades que están funcionando y muy pocos son los que toman. Creo que va a ir ganando el sentido común. ¿Cree que está el kirchnerismo detrás de todas estas acciones? No quiero hablar de quién está atrás. Nosotros lo que sabemos es que hay grupos politizados que ni siquiera son estudiantes que están adentro de las universidades. Es lo que el país puede dar. Nosotros tenemos prioridades. Tenemos un presupuesto que es un presupuesto que está blindado en déficit cero. Bueno, seguridad tiene una partida y yo la tengo que aceptar porque estoy convencida que bajar la inflación, bajar impuestos es la forma en que el país va a salir adelante. Entonces nosotros nos vamos arreglando con el dinero que los ciudadanos a partir de sus impuestos y en una lógica de reparto que tiene que hacer el Ministerio de Economía para todos, nos dan. Gracias. Muchas gracias. Are, sobre el final, vamos a contar el proyecto que trajiste vos del diputado Bongiovanni. El diputado justamente Bongiovanni del PRO Santa Fe presentó un proyecto de ley para modificar la ley 12.981 respecto de la libertad de contratación en los consorcios. ¿En qué se fundamenta esto? En que los consorcios de propiedad horizontal destinados a viviendas abarcan el 20% de la totalidad de las viviendas en el país y están regidas por una norma dictada hace casi 80 años, 77, para ser más justa. Entonces, claro, imagínense, los edificios del 47 no tienen nada que ver con la propiedad horizontal de nuestros tiempos, ¿no? Entonces esta ley 12.981, que es conocida como el Estatuto de Empleados de Casas de Venta, y que está sancionada, en esto como decía, en 1947, es anterior a la ley 13.512, que habla de propiedad horizontal, es anterior, bueno, obviamente a la última Código Civil. Entonces, esta ley se basaba en conceptos de definiciones anacrónicas, en este sentido que decía, la tipología de las casas de venta, a qué respondían, a que eran casas colectivas, pertenecientes a un único dueño y que estaban destinadas al alquiler, ¿no? Imagino que eran aquellos edificios pequeños de 2, 3, 4, 6 departamentos que eran de una sola persona y que los alquilaba. Entonces, bueno, el artículo 1 de este proyecto, ¿qué propone? Aquí viene lo interesante. A ver. Que los consorcios destinados a más de un 50% de vivienda, cuando ya hay más de un 50% de vivienda, puedan optar libremente y en cualquier momento a un régimen, a los siguientes regímenes. Podrán adherirse o no al régimen de contratación de esta Ley Nacional de 12.981, que decía que, bueno, que el régimen era que había que tener un encargado, ¿no? Entonces, bueno, este régimen de locación referirse a que puede tener encargado o adherirse al régimen de locación de la Ley 26.994, que es el Código Civil, que tiene que ver que con el mantenimiento, vigilancia y limpieza, etcétera, de edificios, no necesite un encargado. Así también, por supuesto, faculta a la asamblea de los consorcistas en estas cuestiones de contratar o despedir al personal del consorcio, si lo hubiera,
y sobre los derechos y obligaciones del administrador, o sea, el administrador también, ¿verdad? Puede nombrar y despedir al personal del consorcio, si lo hubiera, de acuerdo al mandato de la asamblea que se convocaría a efectos de justamente esto, ¿no? Pasa que, a ver, yo no entiendo algo, porque el consorcio son los mismos propietarios, los propietarios del edificio. Claro, los consorcistas son los propietarios. O bueno, entonces que la administradora diga, ¿sabes qué? Que tal no esté más en el consorcio porque, no sé, tiene una empresa de limpieza y siempre compra y dice que hay que comprar los productos de limpieza en su empresa. Sí, o sea, y lo expulsamos del consorcio, no toma decisión más que como un propietario más. No. Espera. El administrador, viste que los edificios tienen sus administradores. Sí, obvio. Entonces el administrador puede tomar la decisión o no de tomar o despedir a un encargado, ¿no? Porque esto habla respecto de los encargados. Okay. Sí, pero tiene que contar con la anuencia de la asamblea. Exacto, sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, por eso dice tomar o despedir personal del consorcio. Cuando habla de personal, ahora vamos a venir a la definición. Ahí entendí. Claro, ahora venimos a la definición. No el artículo 4 queda comprendido en las disposiciones de la presente ley. Son los empleados del consorcio de propiedad horizontal o de edificios destinados a estos usos, bien sea de vivienda o comercial. O sea, engloba las dos posibilidades. Y entonces aquí te habla que el artículo 5 justamente considera encargado del edificio de propiedad horizontal a quien trabaje y desempeñe de manera habitual y exclusiva tareas de limpieza, vigilancia y servicios accesorios en los consorcios de propiedad horizontal de estos edificios, como te decía, de uso de vivienda comercial o profesional. Ahora sí. ¿Sí? Y bueno, asimila obviamente a los ayudantes de los encargados, que se asimilan obviamente a la figura del encargado a los fines de esta ley. ¿Esto a quiénes beneficiaría? A los más de 8 millones, en el fundamento del proyecto que dice el diputado, que esto beneficiaría a más de 8 millones de argentinos que viven en edificios de propiedad horizontal y que limitarían a los sindicatos, ¿no? De cómo hoy creo que es uno de los gremios que ha obtenido mejoras salariales. Pero de y las sí, porque porque del otro lado no te sentás con alguien a negociar. Dicen, ahora nuestra paritaria va a ser tal. Y del otro lado no tenés a los consorcistas que se sientan en la mesa a negociar y decir, no, la verdad que no, que el techo del aumento tiene que ser tanto. Claro. El tema es que muy fácil, o sea, es un sindicato donde no tenés del otro lado con quién te sentás no tenés un empresario del otro lado. No, exactamente. Y el tema es esto, ¿no? Que hoy existe la obligación de que si los edificios tienen X cantidad de departamentos, tienes la obligación de tener un encargado. Más allá de que los edificios nuevos están tendiendo a tener empresas de limpieza. Exacto, sí. U otras que brindan los servicios que cumple un encargado. Pero además esto, tienen el salario, tienen la vivienda, tienen una serie de beneficios que está bien. Sí, yo no. Simplemente esto abre la posibilidad de que no haya que contratar encargados en los edificios, aún tengan ese 50% de viviendas dentro de los departamentos, ¿no? De uso de vivienda. Sí. Así que creo que es interesante. Sí, no sé si va a prosperar. Uy, es muy difícil. Claro. Es un gremio muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Hoy el vocero Adorni, entre otras cosas, dijo: en el marco del saneamiento de las empresas públicas, vamos a hacer un apartado sobre AISA. En AISA se detectaron gastos innecesarios por más de 4.800 millones de dólares durante la gestión anterior. Lejos de dedicarse a brindar un servicio de calidad, la empresa funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno. Voy a dar algunos datos para que tomen dimensión de lo que estamos hablando. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras. El 25% de esas obras se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas. Saquen sus propias conclusiones de por qué esto fue así. AISA también financió eventos deportivos y sociales en los distritos que políticamente estaban alineados con el gobierno anterior o con los funcionarios de la gestión anterior, como por ejemplo el triatlón Ironman y el Challenger de Tigre, un torneo de tenis ATP que
casualmente se hacían en ese distrito, o eventos como el Carnaval en San Fernando, donde hubo un festival de gasto público, horas extras en personal, camiones cisternas que fueron desviados de sus principales actividades y que se usaron para ser parte de estos coloridos carnavales. En total se gastaron $1.300.000 entre 2022 y 2023 en sponsoreo de AISA en estos eventos, en un país empobrecido, ¿no? Esto siempre es bueno remarcarlo. Bueno, AISA tampoco ahorró en la compra de inmuebles y vehículos. Durante la pandemia, cuando nos tenían a todos encerrados, la empresa AISA adquirió un edificio sobre la calle Tucumán por $31.600.000. Además, se contrataron reparaciones por $9.600.000 para ese edificio. Lo irónico es que esta obra nunca se terminó, nunca se finalizó. Y lo que es más irónico aún, o más extraño, llamativo aún, es que estaba previsto que en ese edificio se construyan varios pisos extras dedicados al uso exclusivo del presidente o la presidente de AISA. Además, en septiembre del 2023 se compraron las famosas, ya por todos, camionetas Renault Kangoo. Eran 613 camionetas que se adquirieron por $25.700.000, o sea, $42.000 por cada camioneta Kangoo, el triple de su valor real a la fecha de compra. En total, la empresa además tenía 2.200 vehículos, no es que es una empresa que no tenía vehículos, que estaban asignados a personal que nada tenía que ver con tareas operativas. Había 2.200 vehículos asignados a personal que nada tenía que ver con tareas operativas, donde uno supone que es donde se deben usar este tipo de utilitarios. Por otro lado, el área de comunicación de AISA destinaba recursos a cuentas ajenas al ente estatal y mencionaba a dirigentes políticos del Frente Renovador. Todo esto que describí es parte de la Argentina del pasado, donde la política se servía del dinero de los contribuyentes en lugar de servir, por supuesto, a los propios contribuyentes. Paralelamente se conocieron ese mismo día dos iniciativas. Una de ellas es aquella que establece el divorcio express, agiliza el tema de los trámites de divorcio, y otra más de la que nos va a hablar Gonzalo, que tiene que ver con la digitalización y desburocratización de la justicia. Exacto, José, porque hace unos días atrás ingresó este proyecto que lleva la firma nada más y nada menos que del presidente de la Nación, Javier Milei, así como también de Cunio Libarona, el ministro de Justicia de la Nación, y del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, que, como bien vos dijiste, se trata de un procedimiento, de una ley, que lo que impone es la modernización y la desburocratización del Poder Judicial, que lo que apunta lógicamente es a digitalizar, a modernizar y lógicamente a desburocratizar un poco el Poder Judicial. Este proyecto fue presentado el 10 de octubre de este año, es decir, hace poquito tiempo. Una de las bases principales que tiene este proyecto es que está dividido en 6 capítulos. Estos capítulos corresponden a retiros de fondos correspondientes a depósitos judiciales, registro de juicios universales, publicación de edictos, archivo general del Poder Judicial de la Nación. También en otro de los títulos, depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales y bienes objeto de secuestro en causas penales, custodia y disposición. Sí. Básicamente arrancamos por el primer punto, que tiene que ver con el primer capítulo, que es el retiro de fondos correspondientes a depósitos judiciales. Este título, así como todos los artículos que tiene esta ley, busca tratar de sustituir y de derogar artículos de leyes que fueron leyes / decretos de distintos años. Cuando empiece por el primero, que es este, uno se va a quedar ampliamente sorprendido. Por ejemplo, el primer artículo de esta ley dice sustituir el artículo primero de la ley 9.667 de el año 1915, 1 de octubre de 1915,
se se oficializó en el boletín oficial esta ley, que habla obviamente de los retiros correspondientes, en este caso, a depósitos judiciales. Depósitos judiciales que, claro, en aquel momento lo que se hacía era cuando una persona debía recibir un dinero por alguna causa judicial, dentro de la misma, la modificación que se le hace es quitar las extracciones. Es decir, la costumbre básica de que la persona, el ciudadano, tenga que ir al banco, como cuando va a hacer una extracción al cajero electrónico o al banco, obviamente, porque acá tal vez hablamos de montos más grandes, y que tenga que ir hasta la entidad bancaria y retirarlo. También se daban otro tipo de opciones, pero en este caso lo que se quitó es para que la persona no tenga que ir necesariamente al banco y que básicamente el banco con el Poder Judicial, obviamente, sean los que se encarguen de que esto se haga a través de transferencias. Como eje principal. Voy así a enumerar y a contar un poco en qué se trata de digitalizar, en qué se trata de modernizar este tipo de artículos y leyes del Poder Judicial, pero básicamente, para resumir, esto es a favor justamente de los ciudadanos, a favor de tratar de hacerle más fácil este tipo de trámites, y en este sentido, el segundo capítulo, así como, bueno, también deroga varios artículos, el 2, el 3, el 4 y el 6 de esta ley, que obviamente es muy antigua realmente, y que son derivaciones de este artículo número 1 que sustituye con este texto y que le quita la parte de la extracción. Yo me acuerdo que, por ahí nada que ver, pero con el tema de los depósitos judiciales, cuando en su momento, durante el gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, le quitaron los depósitos judiciales que no lo hiciera el Banco Ciudad. Entonces, para desfinanciar justamente a la ciudad, se los daban al Banco Nación. Hubo una gran polémica, al final tuvieron que recular por una presentación judicial, pero bueno, dicho. Bueno, esa es una de las partes de esta ley, porque aquí uno de los 6 títulos habla sobre eso, sobre lo que entiende tal vez el gobierno nacional, que es un monopolio, por así decirlo, de el Banco Nación o del Banco Ciudad, y da una cierta libertad a las partes para elegir la entidad bancaria. El segundo capítulo tiene que ver sobre registros de juicios universales. Hablamos de sucesiones, quiebras y demás. Viene a sustituir artículos y derogar artículos de una ley de 1956, que es la ley decreto de número 3003, del 21 de febrero de 1956. Pero te hago una pregunta, en este caso, sí. Muchas veces las leyes, por más que sean antiguas, no significa que no sean válidas. No, claro. En este caso estamos hablando de eliminar las sucesiones. No. Son los procedimientos justamente, porque, por ejemplo, para abrir un juicio, por ejemplo, lo tenía que abrir una de las partes, una de las personas dentro de lo que es una quiebra. Por ejemplo, el dueño de una empresa no le puede pagar más a los empleados, para abrir el juicio tenía que ir la persona. Bueno, en este caso lo que hace es cambiar uno de los artículos para que el juez sea quien se encargue de abrir esa presentación para el inicio de esa sucesión o justamente de la quiebra. El juez. Claro, le da la potestad al juez de que lo haga. ¿Y por qué lo abriría? Porque no lo tiene que abrir una de las partes. Esa es la modificación que se hace. Es decir, la facilidad a cada uno de los ciudadanos de las partes para este tipo de trámites. Va todo en torno hacia lo mismo, básicamente. No entiendo por qué un juez abriría una causa de estas. ¿Qué interés tendría particular? Y hablamos de sucesiones, de quiebras y demás. Pero tendría que haber alguien que lo denuncie, digamos. Eso es lo que ¿entendés lo que te estoy preguntando? Claro, sí, exacto, sí. A ver, esto es la apertura al concurso, lo abren las partes actualmente. Lo que se quiere modificar justamente es esta modificación y que sea el juez el que haga la presentación. Pero para el inicio del concurso, para que se entienda esta parte del procedimiento. Lo que hace aquí es que no sea tedioso, por así decirlo, para una de las partes que esté involucrada en este procedimiento y que tenga que encargarse de ese paso que es fundamental, básicamente. El otro capítulo es el de la publicación de edictos. Hablamos de citaciones, concursos, quiebras y demás. Esto básicamente es una ley, decreto, la 16.005 del año 1957, que habla de algo muy particular. En aquel entonces, este tipo de procedimientos, los edictos, se publicaban en los diarios. Claro. ¿Sí? Con un plazo de 90 días.
Y ahora lo que se hace básicamente es quitar la parte que de la redacción, claro, hasta ahora, se quita esa parte de la redacción de los diarios y lo que se hace es directamente publicación en el boletín oficial. Sí, eso va a generar una reacción de los medios porque es una parte de financiamiento muy importante. Eso te iba a decir. Lo que hace es básicamente generarle primero al ciudadano que no tiene que pagarle al diario. Sí, pero por otro lado, obviamente, aquí, como vos decís, el reclamo va a ser por parte de los medios de comunicación, de los diarios, algunos que están obviamente dentro de este tipo de publicaciones y que ahora, si esto se aprueba, no lo van a tener más porque directamente va a salir en el boletín oficial. Esto estaba en la ley de bases originalmente. Exactamente. Bueno, de hecho, este proyecto que estoy contando estaba todo completo en la ley de bases. Es uno de los atenuantes importantes también que tiene. Después, incluso la toga, el tema de la toga. Claro, exactamente. Antes de seguir con el siguiente punto, vamos a escuchar la palabra del diputado Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, representante de la provincia de Buenos Aires, a ver qué opina, ya que habla generalmente de este tipo de iniciativas. En este caso, un diputado opositor que opina de esta ley que propone el Gobierno Nacional. El Poder Judicial necesita ser modernizado. Vos fíjate que hay prestaciones que se brindan en un garage, en una casa alquilada. No es bueno ni para el servicio de justicia, ni para la víctima o el que va a reclamar un derecho. Pero eso requiere mucha inversión. El Poder Judicial hay que darle autonomía para manejar sus recursos y hay que dotarlo de las herramientas y llenar todos los vacíos que hoy faltan cubrir, jueces, fiscales, defensores. Así que hay que dar un gran debate sobre cómo mejorar el Poder Judicial. La justicia de papel quedó en el siglo pasado. Ahora es la de la velocidad, la inmediatez. ¿Qué problema hay que vos, que has sido víctima de un delito, no puedas mandarle un WhatsApp al fiscal y preguntarle cómo va tu causa? Ha cambiado el paradigma de la justicia, por eso hay que actualizarla también. Nosotros lo tenemos en estudio, porque también tenemos proyectos sobre la eliminación de la justicia papel, sobre la eliminación de órganos que no deberían estar y de la creación de algo que es muy eficiente, que le falta a este proyecto, que es la policía judicial. Hoy la justicia junta su evidencia a través del Poder Ejecutivo, la policía, la gendarmería. ¿Cómo puede ser que el Poder Judicial, que va a tener que determinar sobre la inocencia o culpabilidad de una persona, las pruebas se las junte otro poder? Eso es debilidad, eso es falta de independencia. Entonces nosotros vamos a insistir mucho para que en la mirada del Ejecutivo esté la creación de la policía judicial. Hay algo superior a todo eso. Se puede llamar extinción de dominio bien restituido. Hoy el Poder Judicial tiene depósitos completos de aviones, de barcos, de autos, de campos, de dinero en efectivo. Eso lo autofinanciaría. No hablemos de las cuestiones pequeñas, sí las podemos agilizar, mejorar, debatir el instrumento. Vamos a sacarle el dinero a las organizaciones criminales, pegarle donde le duela y que ese dinero sea mejores jueces, mejores fiscales, mejor seguridad, mejor salud, educación. Está ahí disponible, solo hay que venderlo. Bueno, Ramiro Gutiérrez, que habla de la modernización que es necesaria en el Poder Judicial, y hablando de eso, hay un capítulo que es el más complejo de todos estos, que habla del Archivo General del Poder Judicial, que lo que hace básicamente es fortalecer una idea que en la pandemia se generó como algo positivo, por espacio, por mejorarle el trabajo, que es la digitalización, la firma digital, por ejemplo, y la de los expedientes también, lógicamente. Claro. Bueno, lo que se quiere con varios artículos modificándolos es ir hacia un progreso más importante en la digitalización de los expedientes. Hay un dato muy importante, hay problemas edilicios en algunos sectores judiciales y en algunos casos es más peligroso ante la acumulación de lo que son la cantidad de hojas que se acumulan. Tenía un dato muy particular que, para que se den una idea, un fajo son entre 50 y 60 centímetros. Son más o menos 3 o 4, ¿cómo se dice? Hojas oficio, ¿viste? Cuando se vienen cerradas. Bueno, ajá, para que se den una idea. Imagínense el peso que se acumula. Sí, bueno, es sí, impresionante. Ha habido derrumbes con eso. Pues por eso mismo, digo, es un tema no menor también desde ese aspecto. Y después también hay otros dos puntos, que son los finales: depósitos judiciales, así como también bienes de objetos secuestrados en las causas penales. En el principio, y tienen algo en común, es que se quita del medio
la necesidad y la obligación de que todo sea a través de la entidad del Banco Nación, y en las entidades bancarias que tenga acciones, los gobiernos provinciales, municipales y nacionales van a poder decidir entre las partes justamente a qué justamente banco van a poder depositarle justamente este bien o el dinero. Nos reencontramos en la próxima en Resumen de Noticias. Te espero. La Cámara de Diputados tiene 257